Muchas veces pensamos que nuestros tiempos de oración son inútiles y a veces nos hacemos genuinamente la pregunta si realmente vale la pena orar, si vamos a recibir respuestas, si realmente tiene algún efecto dentro de la sociedad o dentro de nuestra propia vida. Pero justamente creo que esa es la estrategia del enemigo, tratando por todos los medios que nosotros dejemos de ejercer una autoridad que podemos ejercer desde la intercesión, desde la oración. Partiendo de un simple principio, es el principio que Dios quiere responder a la oración. Es un principio en el cual Dios establece su reino, es a través de la oración. Así que nosotros debemos comprender que Dios pone sacerdotes para que puedan orar, para que puedan interceder, para que puedan ponerse en la brecha, para así de esa manera el Señor traer salvación, traer liberación y sobre todo pueda establecer su reino. Mi nombre es César Fajardo, de Simón Ministerio Internacional, y yo quiero hoy compartir una palabra que le permita a usted entender por qué Dios nos llama a ser sacerdotes. ¿Por qué Dios quiere que nosotros ejerzamos una autoridad, ya que Él quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes? Esta serie se llama así, Sacerdocio de Autoridad, y yo quiero que usted abra su corazón, se disponga para poder entender y entendiendo usted pueda involucrarse más en ese propósito de Dios que se llama la oración, la intercesión para ejercer dominio sobre esta tierra en la cual Dios nos ha colocado. Creo que la primera cosa que nosotros debemos entender es qué es un sacerdote. Pero antes de nosotros poder comprender qué es un sacerdote, debemos entender que Dios tiene un propósito al redimirnos, al rescatarnos. Quiero compartir con ustedes la palabra que está en Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 5, el verso 9 al 10. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando nosotros hablamos, este pasaje, lo que habla específicamente es redención. Cristo murió en la cruz del Calvario, y nosotros sabemos de antemano que Cristo fue a la cruz del Calvario por una sencilla razón. Quiere salvarnos. Pagó por nuestros pecados al derramar su sangre. Fue el sacrificio perfecto por nuestra iniquidad, por nuestra rebelión, y por medio de su sacrificio nos reconcilió con Dios, haciéndonos hijos de Dios y dándonos acceso a la presencia de Dios. Pero no solamente hizo eso, también una cosa que hizo fue que Él cargó sobre sí la enfermedad, que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Por lo tanto, el Señor en la cruz del Calvario nos redimió también de la enfermedad, nos redimió de la maldición de la ruina, porque dice la palabra específicamente que Él cargó sobre sí en la cruz del madero la maldición que debíamos nosotros llevar. Así que la cruz, el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo abarca todos esos aspectos. Pero aquí hay uno fundamental, y no solamente en esta escritura, Pedro también lo dice, y es el hecho de que Cristo nos redimió de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Eso quiere decir, lo expandió más allá de Israel, y fue el hecho de que el Señor nos redimió para hacernos reyes y sacerdotes. O sea, la redención no es solamente salvación, la redención no solamente es liberación o sanidad o quitar la maldición, también tiene que ver con redimirnos para hacernos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros debemos entender cuál es la función de un sacerdote. Cuando Dios nos dice que nos va a redimir a nosotros como sacerdotes, es porque Él también nos llamó para salvación, nos llamó para liberación, para sanidad, pero también nos llamó para un sacerdocio al cual Dios, al redimirnos, al rescatarnos, quiere cumplir ese propósito en nuestra vida. Nosotros debemos entender qué es un sacerdote. Según el diccionario, sacerdote significa aquella persona que le sirve a la deidad a través de cultos, ceremonias, y eso es básicamente lo que hacen los sacerdotes de los diferentes dioses. En el caso de Dios, Dios estableció ante todo un sacerdocio en el Antiguo Testamento. Él escogió levantar un tabernáculo, le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo conforme al modelo que él le mostraría, un modelo que está en el cielo. Y simplemente Moisés vio lo que había en el cielo y vino y trajo una réplica aquí en la tierra. Y ese tabernáculo, ese templo como tal, simplemente Moisés lo levantó para desde ahí ofrecer sacrificios y adoración a Dios como tal. Pero esos sacrificios de adoración lo tenían que ofrecer los sacerdotes. Y el Señor escogió a una tribu de Israel para que fueran sus sacerdotes, la tribu de Leví. Y de Leví escogió a la familia de Aarón. Y la descendencia de Aarón eran esos sacerdotes. Sacerdotes que debían estar en la presencia de Dios sirviéndole continuo a través de sacrificios de animales, ofreciendo holocaustos, ofrendas de paz. Tenían que traer o recibir los sacrificios que traía el pueblo para
confesar sus pecados, para arrepentirse, para limpieza del pueblo. Ellos tenían que orar por el pueblo o presentarse delante de Dios por el pueblo, tanto así que el sacerdote tenía sobre sí piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y el sacerdote se presentaba delante de Dios como un intermediario, como un intercesor delante de Dios. Cuando el Señor veía las piedras recordaba las 12 tribus de Israel, por lo tanto el sacerdote se presentaba para que el Señor se acordara de su pueblo y trajese bendición. Y adicional a eso, el sacerdote tenía que enseñarle al pueblo cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios, cómo llevar estilos de vida que honraran el nombre de Dios. Por lo tanto, ese sacerdocio del Antiguo Testamento tenía que ver con obediencia, estaba bajo la ley y cumplía la función de servicio a Dios, intercesión delante de Dios por el pueblo y a la vez enseñar al pueblo cómo acercarse a Dios y cómo tener una relación con Dios. Pero ese sacerdocio, dice la palabra, que no fue perfecto, que era la sombra de uno mejor. Y en el Nuevo Testamento ya habla de un nuevo sacerdocio que justamente comienza con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 19:6, lo que el Señor nos está diciendo es que Él quería levantar una nación de sacerdotes, donde esa nación, al obedecer al Señor, pudiese ser esa nación de sacerdotes. Pero esa nación de Israel no obedeció a Dios, por lo tanto el sacerdocio falló. Ese sacerdocio no podía permanecer de manera continua, porque el sacerdote moría y por lo tanto había que levantar otro. Había que levantar un sacerdocio mucho más excelente, mucho más perfecto. Y fue cuando el Señor levanta en Jesucristo ese sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde el Señor decide que Jesús, aparte de ser rey, también va a ser sacerdote, porque va a ser según la orden de Melquisedec. Melquisedec fue un hombre que salió al encuentro con Abraham, y dice la palabra que cuando Abraham derrotó al rey de Sodoma y de Gomorra, cuando hubo ese conflicto, bueno, él viene y se presenta delante de Melquisedec. Dice que Melquisedec es un sacerdote, que es rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, y vino Abraham y lo bendijo con pan, que es símbolo de la palabra, de impartir una palabra, vino, que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo, y adicional dice que lo bendijo. Y dice que esa fue la primera sombra o el primer ejemplo de lo que sería el sacerdocio de Cristo. Por eso hay un pasaje en la Escritura que está en Hebreos capítulo 5, en el verso 5 y 6, dice: por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, y yo he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje dijo: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Es decir, Cristo comienza a establecer un nuevo sacerdocio, y ese nuevo sacerdocio no es conforme al sacerdocio de la ley, sino conforme al sacerdocio de Melquisedec, que fue antes inclusive que el de Aarón. Y en ese sacerdocio, Cristo no pertenece a la tribu de Leví, Cristo pertenece a la tribu de Judá. Y su sacerdocio no es levítico, su sacerdocio es según la orden de Melquisedec y fue establecido por Dios. Ahí es importante que entendamos que Cristo fue hecho sacerdote no porque Él quisiera ser sacerdote por sí mismo, sino Dios lo escogió, Dios lo puso como sacerdote. Y Él entonces empieza a ejercer un sacerdocio desde esa intimidad con Dios, desde esa relación con Dios. Entonces el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, porque el sacerdocio de Cristo es establecido por Dios directamente, es eterno, porque Cristo murió pero resucitó para estar de manera indefinida por la eternidad intercediendo por nosotros. Es perfecto porque es sin pecado. Dice que el sacrificio de Cristo, una vez ofrecido, no requiere otro sacrificio adicional. El Antiguo Testamento tenía que estar ofreciendo constantemente animales, ovejas, ganado, para estar constantemente pidiendo perdón. El sacrificio de Cristo es perfecto. Adicional a que es el mismo Dios ofreciéndose en sacrificio, haciéndose hombre y muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo viene a ser ese nuevo linaje sacerdocio, donde ahora Él intercede por nosotros, donde justamente la palabra dice que Cristo en los días de su carne oró y suplicó al que podía salvarlo, y dice que fue oído por su temor reverente. O sea, Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue también un intercesor, fue un sacerdote. Él estuvo orando. Así que en Cristo nosotros encontramos la plenitud del ministerio, porque Cristo es rey, Cristo es profeta y Cristo es
sacerdote. Y en él se cumple el propósito de Dios de que seamos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió. Y dice que nos redimió específicamente para convertirnos en esa clase de linaje que Dios deseó en el Antiguo Testamento, pero que no se pudo lograr por la falta de un sacerdocio que obedeciese realmente a Dios. Y levantó a Cristo para que ahora nosotros por medio de él nos convirtamos de verdad en esa clase de sacerdotes, que podemos realmente ser sacerdotes delante de Dios y al mismo tiempo podemos ejercer autoridad para establecer el reino de Dios. Porque el sacerdocio tiene que ver con ir y servir a Dios, ir y clamarle y suplicarle, y eso libera el poder de Dios, libera la voluntad de Dios. Son los intercesores los que traen el establecimiento del reino de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta que nuestra función de orar no es simplemente pedir y pedir. No, estamos ante todo sirviendo a Dios Todopoderoso. Creo que necesitamos comprender que cuando acercamos a Dios, Él está ahí y lo estamos sirviendo como sacerdotes, cumpliendo una función que Él nos encomendó. En segundo lugar, estamos puestos ahí para interceder por un pueblo que Dios quiere bendecir. Dios sí quiere sanar, Dios sí quiere liberar, Dios quiere salvar. Pero es necesaria la oración. Quien se ponga en la brecha, quien pida por esas personas, porque de esa manera entonces Dios manifiesta su poder y su gracia. Y nos llamó el Señor desde la intimidad con Él, desde su presencia, a que nosotros oremos a que su nombre sea santificado, a que venga su reino y a que se haga su voluntad. Jesús mismo dijo que como sacerdotes debíamos orar esa oración. Y nosotros debemos orar porque el nombre de Dios sea exaltado aquí en la tierra. Y no va a ser exaltado si no hay sacerdotes pidiéndolo. Y no se va a establecer el reino de Dios si no hay quien esté pidiendo, Señor, venga a nosotros tu reino. Y tampoco se va a llevar a cabo la voluntad de Dios si no hay quien ejecute esa voluntad a través de la oración. Por lo tanto, Dios está levantando a cada persona que cree en Jesucristo y viene a salvación, también lo hace automáticamente un sacerdote. Y siendo ya sacerdotes, sí o sí tenemos ese llamado, así como tenemos la seguridad, soy salvo por medio del sacrificio de Cristo. En Cristo Jesús yo tengo sanidad, en Cristo Jesús es quitada la maldición sobre mi vida. Cada uno de nosotros tenemos que también la misma convicción, la misma certeza, soy un sacerdote, llamado a servir en la presencia del Señor, a ofrecer adoración, a ofrecer sacrificio de labios que confiesan su nombre, a ofrecer intercesión y súplica delante de Él para que Él establezca su reino. Y estoy aquí para recibir esa palabra de Dios que me permita guiar al pueblo. Si usted comprende la dimensión real de lo que significa ser un sacerdote, usted estará logrando comprender la plenitud del llamado. Porque muchas personas se quedan en que soy salvo. Muchos se quedan en el hecho de que es que Dios simplemente me va a bendecir. Pero nosotros estamos aquí para cumplir un propósito. Y creo que esta palabra nos revela a nosotros que el propósito es que siendo sacerdotes, gobernemos juntamente con el Señor. Que siendo nosotros intercesores, empezamos a establecer una autoridad sobre la tierra. Así que yo creo que mucho de lo que está por venir a la tierra, el cumplimiento de las promesas de Dios, el cumplimiento de los juicios de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios de establecer su reino, de que la palabra sea llevada hasta el último de la tierra, que venga un despertar espiritual, está en manos de los que son sacerdotes, es decir, en manos de los intercesores. Entonces, hermanos, nuestra función no es cualquier cosa. Realmente es importante, es valiosa y Dios está despertando el corazón de muchos a que se vuelvan ese tipo de creyentes de su presencia y del lugar secreto, porque desde ahí Él va a obrar con tremendas cosas. Hace unos años atrás yo compartía con una persona y él me estaba diciendo que él no era llamado ni a ganar a los perdidos, ni a orar, que lo suyo era más bien los negocios y que haciendo negocios él contribuía a la obra de Dios. Porque él no era un sacerdote, me dijo él, yo soy un rey. Y yo sé que se nos llama a ser reyes y sacerdotes, pero yo soy un rey, no soy un sacerdote. Como hablando de una persona que se dedica a dirigir, a simplemente ganar recursos y cosas por el estilo. A mí inicialmente lo escuché, me pareció que sí, de pronto puede ser. Algunos son llamados a ese tipo de actividad, otros somos llamados a estar en la presencia de Dios, a servir a Dios en su presencia. Pero cuando yo llegué a mi casa y revisé el versículo, encontré que no dice que Cristo nos redimió para que fuésemos reyes o sacerdotes, sino que dice que nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Esa conjunción es muy importante porque pone las dos cosas juntas, lo cual significa nosotros estamos llamados a hacer las dos cosas. Estamos llamados a ser
sacerdotes de Dios sirviendo en su presencia con adoración, con oración, con intercesión, con alabanza. Somos adoradores en su presencia. Pero al mismo tiempo nos llama a ejercer una autoridad, a establecer el reino de Dios, a levantar cosas para Él que lo glorifiquen y que lo exalten. Y desde ahí yo tengo la convicción en mi corazón que Dios nos ha llamado a esa dimensión de ministerio, en el cual el poder plantar el reino de Dios, establecer su reino, ganar los perdidos, entrar en espacios para poder nosotros establecer el reino de Dios, tiene que ver mucho de cómo nosotros estamos ejerciendo esa adoración, esa intercesión y esa oración delante de Dios. Que la oración no es solamente para que nosotros pidamos y pidamos, es para que nosotros adquiramos un poder, una autoridad y luego la salgamos a ejercer en medio de las personas, en medio de la gente. Así que creo que Dios nos está moviendo a otra dimensión en lo que tiene que ver con el sacerdocio y ese gobierno que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Ese poder. Por lo tanto, poniendo las dos cosas juntas, creo que Dios está ensanchando nuestro llamado. Nos está yendo a que soñemos en cosas mucho más grandes y mucho más excelentes de lo que hasta ahora hemos visto. Y que viene un tiempo donde cosas grandes van a ocurrir, cosas sobrenaturales van a comenzar a pasar, porque Dios habrá levantado, como siempre lo ha soñado, una nación de gente santa y de sacerdotes que estando en su presencia vengan y establezcan el reino de Dios. Así que si usted echa bien fundamento sobre esto, la próxima vez que usted vaya a orar, no lo vea simplemente, tengo que pedir, tengo que cumplir una hora de oración. Véalo, voy a servir al Dios Todopoderoso, a ejercer mi llamado, a cumplir con mi ministerio. Y desde aquí Dios me va a responder con tremendas cosas y yo veré la gloria de Dios y la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Así que nosotros debemos entender esto y justamente en mi próxima charla le voy a mostrar cómo Dios quitó ese pacto antiguo y estableció uno nuevo. Uno que no es de la carne, que no es en nuestras fuerzas, sino uno que es en el poder del Espíritu Santo. Nos vemos, Dios le bendiga y Dios le guarde.